un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Fabiana Estrada, destacada jurista y excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. La violencia vicaria es una de las formas más crueles de agresión contra las mujeres. Lastimar a sus hijas e hijos para dañarlas a ellas es un delito que rompe familias y deja heridas profundas. Nombrarla es el primer paso para detenerla. Denunciar, acompañar y aplicar la ley con perspectiva de género protege a las infancias y garantiza que ninguna mujer enfrente sola esta violencia. Hoy, la justicia debe actuar con firmeza y sensibilidad, porque cuando el Estado protege a las madres y a sus hijos, la dignidad se vuelve ley. Y en Tiempo de Mujeres llegamos todas. Fabiana Estrada es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Fue magistrada federal hasta el 2025 y participó en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 2019 a 2022 fue coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde contribuyó al impulso de las políticas de igualdad de género en el Poder Judicial. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, en la maestría en Derecho Procesal Constitucional. Durante 15 años, fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, especializada en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Actualmente se desempeña como docente y conferencista en instituciones públicas nacionales e internacionales. Fabiana, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Un gusto y un honor que estés aquí. Al contrario, muchísimas gracias, Claudibet. Es un placer poder estar en tu programa. Para mí es muy importante platicar con las mujeres de la justicia sobre estos temas de perspectiva de género. ¿Qué piensas, Fabiana, sobre este Tiempo de Mujeres? Estamos en momentos en que más que nunca es fundamental que las mujeres que estamos en posiciones de enseñanza del derecho, de impartición de justicia, en la política, hagamos mucho énfasis en la necesidad de seguir luchando por los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres han sido una lucha larga, hemos alcanzado muchísimos logros. Hoy en día nuestras niñas saben que tienen el derecho de buscar, perseguir sus sueños y de lograr lo que quieran, pero estamos también en momentos en que sigue habiendo muchas desigualdades y en momentos en que hay un discurso antiderechos y un discurso que comienza nuevamente a negar estos derechos de las mujeres. Es un momento muy delicado de la historia en el que es fundamental hacer un énfasis en que tenemos que seguir luchando por la igualdad. La igualdad de género es una tarea pendiente en nuestra sociedad y es algo por lo que tenemos que luchar porque es un proyecto civilizatorio. Cuando yo en un espacio académico pregunto, por ejemplo, ¿quién se considera feminista?, se genera mucha incomodidad, se genera una resistencia, porque la noción de feminismo todavía está muy ligada a estereotipos negativos. La idea de feminismo a veces se condena a considerarse como una ideología extrema, una ideología radical. Pero si lo vemos con cuidado, el feminismo no es más que tres cosas muy básicas. Las mujeres estamos en una posición de desigualdad en nuestra sociedad. Las mujeres tenemos que sufrir una brecha salarial, una brecha educativa, una brecha en el acceso a los servicios de salud. En todos los ámbitos de la vida pública, las mujeres estamos en una posición de desventaja y también en los ámbitos de la vida privada. Y esto no es casualidad, esto obedece a mecanismos institucionales, obedece a estructuras sociales que perpetúan esta desigualdad. Entonces, y esto no es correcto porque simplemente significa que la mitad de la población no accede en las mismas condiciones que la otra mitad al goce de sus derechos. Si podemos aceptar que hay esta desigualdad,
que esta desigualdad obedece a estructuras sociales que mantienen este desbalance, y si aceptamos que esto no es correcto, podemos con toda confianza asumirnos como feministas en el sentido de que simplemente todos tenemos derecho a ser iguales en esta sociedad. Platícanos sobre esta violencia vicaria, Fabiana. La violencia vicaria es una forma de violencia de género. La violencia de género forma parte de esta desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia de género son todas aquellas conductas que buscan hacer daño a una persona por razones de género. Es importante saber que la violencia de género no solo se lleva a cabo por hombres en contra de mujeres, sino que cualquier persona, hombre o mujer, puede perpetrar violencia por razón de género, y cualquier persona, por el simple hecho de existir y de estar marcada por el concepto de género, puede ser víctima de violencia de género. Por ejemplo, son víctimas de violencia de género las personas trans cuando se comete un transfeminicidio. Son violencia por razón de género los niños cuando son maltratados por llorar. Cuando a un niño se le dice, tú no puedes expresar tus sentimientos, está siendo víctima de violencia por razón de género porque se le está castigando por apartarse de los estereotipos y de las expectativas sociales asociadas a su género. Entonces, la violencia de género es el mecanismo a través del cual se perpetúan y se mantienen en su lugar las divisiones entre hombres y mujeres en función de su género. Lo que la sociedad espera de las mujeres, ciertas cosas, y de los hombres, otras cosas. De las mujeres se espera dulzura, pasividad, servicio. De los hombres se espera ejercicio de poder respecto de las personas que los rodean. Y todo esto que espera la sociedad, todos estos estereotipos, nos impiden ser nosotros mismos. Y cuando nos salimos de esos roles sociales que la sociedad espera de nosotros, muchas veces la consecuencia es la violencia. ¿Qué es entonces la violencia vicaria o violencia por interpósita persona? Es una forma de violencia de género que se ejerce con la finalidad de dañar y de hacer sufrir a mujeres u hombres, pero a través del daño a sus hijos o hijas. En la legislación de nuestro país también se dice que es violencia por interpósita persona cuando no se busca dañar a hijos e hijas, sino a otras personas allegadas a las mujeres. Esta violencia fue identificada por la psicóloga forense Sonia Vaccaro, una psicóloga argentina que comenzó a trabajar en el contexto de divorcios en el sistema legal español y empezó a identificar un patrón de conducta en el que principalmente los hombres buscaban dañar a sus parejas o exparejas por conducto de dañar a los hijos. ¿Cómo puede suceder esto? Por ejemplo, a través de negar la pensión alimenticia, a través de ejercer amenazas contra los hijos. Y esto hay un indicador de la violencia vicaria o de la violencia por interpósita persona, que es cuando el hombre amenaza a la mujer de lastimarla con lo que más le duele. Una vez que escuchamos a un hombre decir, te voy a lastimar donde más te duele, aquí se tienen que prender todas las alertas y todos los focos rojos, porque este es el primer indicador de que hay un problema de violencia vicaria en la relación. Esto puede pasar por múltiples tipos de conductas. Violencia psicológica en contra de los niños, por ejemplo, someterlos a interrogatorios. ¿Qué hizo tu mamá el fin de semana? ¿Tiene novio tu mamá? ¿Con quién estuvo? Eso es una violencia psicológica. El niño o niña resiente esa dificultad de tener que expresar, los niños se ponen en una situación muy difícil, no saben qué es lo correcto, qué es lo que espera el papá que conteste o si van a causarle un daño a su mamá en función de lo que contesten. Entonces, esto es una violencia psicológica que se está ejerciendo en contra de los niños, pero la finalidad es mantener el control sobre la madre. En su expresión más violenta, en su expresión más grave, la violencia vicaria puede llegar y ha llegado en muchas ocasiones al asesinato de los hijos o hijas. Es una
expresión muy cruel de violencia y su finalidad es precisamente lastimar a las mujeres. ¿Por qué? Porque en una situación normalmente de separación hay una pérdida de control sobre la pareja. Y la manera en que se puede seguir ejerciendo ese control es a través de los hijos. Entonces los hijos se vuelven los rehenes de esa situación y las víctimas directas de esta violencia. Y por eso es muy cruel, porque es una violencia de género, pero que quien la sufre en carne propia son los niños y niñas a través de toda una serie de conductas. El no recibir apoyo económico, el recibir violencia psicológica, el recibir amenazas o eventualmente sufrir un daño físico. Es un fenómeno que mucho tiempo estuvo invisibilizado, no se conocía. Fue hasta que esta psicóloga forense le dio nombre cuando comenzaron las mujeres a sentirse identificadas con esta forma de violencia y decir, claro, esto me está pasando a mí. En nuestro país esto comenzó a visibilizarse más o menos alrededor de 2021. Yo recuerdo en esa época yo trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un día llegaron mujeres con cacerolas afuera de la Corte a exigir hablar con autoridades de la Suprema Corte para denunciar este tipo de violencia. Se formaron colectivos a nivel nacional de mujeres víctimas de este tipo de violencia, las recibimos en la Corte y algo que pasa siempre con la violencia es que a partir de hablar con las víctimas se visibiliza esta violencia. Entonces, platicando con ellas, nos sensibilizaron a esta realidad, que es una realidad muy prevalente. Esto es algo que sucede muchísimo en todas partes del país, va en aumento, existe en todas partes del mundo y es una forma muy cruel de violencia. Y a partir de que estas mujeres comenzaron a hacer valer estos derechos, comenzó a visibilizarse y hoy en día ya tenemos en nuestra legislación la descripción de este tipo de violencia, violencia por interpósita persona. Está en la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está prohibida como una forma de violencia familiar en el Código Civil y está tipificada como un delito en el Código Penal Federal. Además, en la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe una orden para que todas las entidades federativas en todos los estados se legisle en materia de violencia vicaria. Entonces tenemos ya un arsenal legislativo para hacerle frente. ¿Y qué te parece si después del corte platicamos sobre casos específicos, sobre casos que nos podrían dar un poco más de claridad respecto de esta violencia que es una de las más crueles contra las mujeres y contra niños y niñas en este país? Claro, con mucho gusto. No se vaya, después de un corte tenemos mucha más información. Fabiana, muchas gracias por continuar en esta conversación donde nos estás dando mucha luz respecto a este tipo de violencia, la violencia vicaria, estas venganzas a través de los hijos son cada vez más comunes y sin embargo de verdad nos hace todavía mucha más información para poder denunciar. Platícanos, por favor, al respecto de estos casos. El caso, uno de los casos paradigmáticos y que fue quizás uno de los primeros a nivel mundial, en el que ya se conceptualizó, se vio este tipo de violencia y las consecuencias que puede tener, es el caso de Ángela González en España. Ángela era una mujer que tenía una hija, estaba en un proceso de separación marcado por la violencia familiar y en varias ocasiones ella recibió esta amenaza típica de te voy a dañar en lo que más te duele. Ella comenzó a notar patrones preocupantes y hizo una infinidad de llamadas a la policía, denuncias y solicitó muchas veces que se eliminara el régimen de convivencias entre su expareja y la niña porque ella sentía que la niña estaba en peligro. El sistema de justicia español no respondió, a pesar del innumerable número de casos en que Ángela solicitó que por favor se detuvieran las convivencias entre el progenitor y la niña.
los jueces siempre consideraron que era mejor para una niña tener acceso al padre. Y aquí vienen también estos estereotipos donde no se les cree a las mujeres que denuncian, se considera que están exagerando, que están locas y que están mintiendo. Pero lo que sucedió aquí fue que precisamente durante un periodo de convivencia, el progenitor mató a la nena. Y esto llegó al comité CEDAW y se condenó al Estado español por violación a los derechos humanos, por no haber actuado con la debida diligencia y por no haber dado credibilidad a las denuncias de Ángela. Entonces, este es un caso paradigmático. Existe uno muy similar en Estados Unidos, en donde una mujer hizo 9 llamadas a la policía. La policía dio respuestas erráticas, poco coordinadas, y el caso también terminó con el asesinato de unas hermanitas y el suicidio de la persona. Pero aquí en México tenemos también muchos casos que han sido bastante mediáticos de mujeres que han sido criminalizadas dentro de los procesos de separación. Por ejemplo, mujeres que con tal de separarlas de sus hijos, son acusadas de delitos, por ejemplo, delitos tan absurdos como el hecho de que se considera que pedir una pensión alimenticia constituye una extorsión. Y los juzgados han dado pie, han abierto la puerta a este tipo de señalamientos, y hay mujeres que han sido realmente encarceladas por extorsión, por el simple hecho de hacer valer sus derechos patrimoniales o económicos. Entonces, hay muchísimos casos a donde uno vaya y platique con mujeres, se va a topar con que los conflictos familiares están marcados por un deseo de criminalizar a la mujer y de separar y de buscar la guardia y custodia. Existen reportes de la relatora de Naciones Unidas sobre violencia de género en contra de mujeres y niñas, que demuestra cómo en todas partes del mundo las figuras del derecho familiar se utilizan de manera desproporcionada. Por ejemplo, existe una figura que se llama la alienación parental. La alienación parental es una conducta en la que uno de los progenitores busca romper el vínculo afectivo entre los hijos y la expareja o la pareja. Cada vez que en Estados Unidos se plantea que hay alienación parental, si lo plantean los hombres, se le quita la custodia a las mujeres en el 44% de los casos. Es decir, si un hombre va a un juez y dice, mi pareja o expareja está buscando romper el vínculo entre mis hijos y yo, le quitan la custodia a la mujer en el 44% de los casos. Si la mujer acude al sistema de justicia y dice, el hombre está buscando romper el vínculo conmigo, solo le quitan la custodia al hombre en el 28% de los casos. Entonces ahí vemos este desequilibrio que hace necesario legislar a favor de las mujeres en materia de violencia vicaria. ¿Cómo confiar, cómo creer en la justicia y cómo empezar a avanzar para combatir esta violencia vicaria? Lo primero es identificarse, no saber que no están solas, que esto es algo mucho más común de lo que ellas creen, y buscar redes de apoyo. Hoy en día las mujeres se han organizado en colectivos muy variados para luchar en contra de este tipo de violencia. Hablar entre ellas, a mí lo que he visto es que las mujeres que están en esta situación encuentran apoyo en la experiencia de las que ya pasaron por esto antes que ellas. Entonces, buscar apoyo en estas redes, en estas colectivas feministas, no tener miedo a denunciar y hacer valer sus derechos. Muchas veces un problema de la violencia familiar es que a las mujeres no queremos sentirnos víctimas o nos apena. La violencia familiar es algo que afecta a mujeres de todas las clases sociales, en cualquier situación, mujeres preparadas, en situaciones de poder político, profesionistas, también pueden ser víctimas de este tipo de violencia, y a veces hay un temor
a asumirse como víctima. Entonces yo diría, esto es una forma de violencia, no hay que tener miedo a asumirse como víctima y hay que hacer valer todos los medios jurídicos a su alcance. Esto tiene consecuencias penales, pero también puede tener consecuencias civiles. A quien ejerza este tipo de violencia se le puede quitar la patria potestad de los hijos, puede ser un delito, es una forma de violencia que no puede tolerarse. Entonces es fundamental acudir a las autoridades, buscar protección para los hijos. Es muy importante cada vez que haya esta amenaza de que las van a lastimar donde más les duela o que comience a haber conductas nocivas en contra de los hijos, buscar automáticamente protección para los niños y niñas a través del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes y tratar de que los procedimientos familiares vayan avanzando de la mano de estos servicios a favor de niños y niñas. Los niños y niñas en cualquier procedimiento tienen derecho a una representación del Estado que vela por sus derechos. Entonces es fundamental activar de inmediato estos mecanismos para que los niños y niñas estén protegidos. Aquí hay dos derechos fundamentales. Está el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero está el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Nuestra prioridad como sociedad tiene que ser evitar que se consume y que los niños sigan siendo víctimas de esta violencia. Es muy, muy doloroso para los niños quedar atrapados en estas disputas. Entonces, paralelamente, solicitar de inmediato ante los jueces y juezas que el asunto se juzgue con perspectiva de género, que se hagan valer, que se traigan, que se visibilicen todas las situaciones de violencia, ofrecer las pruebas pertinentes para demostrar que existe esta violencia y dejar todo documentado para demostrar cómo se han tomado las medidas y que el Estado no pueda voltear para el otro lado. Fabiana, ¿cuáles serían estas alertas? Porque si bien es cierto las consecuencias más graves precisamente, y ha sucedido aquí en México, en todo el territorio nacional, el asesinato de niños y niñas, sin embargo puede haber estas alertas. ¿Cuáles son estas primeras conductas que las madres pueden empezar a identificar? ¿Cómo prender las alertas? Tenemos que tener mucha atención al comportamiento de los niños y niñas porque ellos comienzan a exhibir inmediatamente un distanciamiento, un ensimismamiento cuando están en contacto con un progenitor que les esté infligiendo alguna violencia. Entonces hay que estar muy atentos al desarrollo de niños y niñas, hay que estar muy atentos al lenguaje que utiliza la pareja o expareja. Te voy a lastimar, te voy a quitar lo que más amas. También cuando comienza a utilizarse el sistema de justicia en contra de las mujeres con la finalidad de separar a los niños de sus madres, ahí también comienza, ya estamos en el terreno de la violencia vicaria. Entonces, cuando comienza a judicializarse la separación, cuando comienza a haber amenazas y cuando comenzamos a ver que los niños están sintiéndose rehenes, es muy importante poner un alto a la situación de inmediato. Fabiana, para terminar este programa, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué mensaje le das a toda nuestra audiencia? Algo que es muy común es creer que solo las mujeres son víctimas de este tipo de violencia. También es cierto que hay mujeres que pueden perpetrar este tipo de violencia también para mantener el control respecto de hombres. Y los hombres a veces me han dicho es que nos sentimos solos y nos sentimos olvidados por el sistema de justicia. Yo quisiera decirles que el hecho de que esté esta violencia identificada como de hombres en contra de mujeres obedece a que la violencia de género en contra de las mujeres es la forma más prevalente de violencia de género. La violencia de género, quienes más la sufren son las mujeres, pero los hombres tampoco están solos y también tienen que hacerse valer todas las protecciones en contra de los hijos e hijas, y el sistema de justicia también está adaptado para tutelar los derechos de los hombres. Entonces yo lo que diría es que no están abandonados por el sistema de justicia, pero que por eso es fundamental que alcancemos una igualdad entre hombres y mujeres para que ya no sea necesario este tipo de legislaciones. Fabiana, muchas gracias por esta conversación. Bienvenida siempre al foro para hablar de los derechos de mujeres, niños y niñas. Muchas gracias, Claudia y Beto. Gracias.
Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.